Buenas tardes, el día de hoy estamos en Pet TV. A muchos de nosotros nos gustan los animales, que si el gato, que si el perro, que si el pececito, pero ¿qué pasa cuando uno de ellos se enferma? Ahí es cuando entra en juego uno de nuestros profesionales de la salud favoritos. El día de hoy tenemos a Jorge Maciota. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo se presentaría usted a sí mismo si se lo preguntan a qué se dedica? Bueno, en realidad yo desde pequeño siempre me gustaban los animales y desde los 13 años criaba perros, gatos y me quería ir a estudiar medicina 100%. Empecé a estudiar medicina humana, pero después me cambié a medicina veterinaria porque me llamaba mucho más la atención y todo lo que me daba en medicina humana era destinado a la parte de los animales. Entonces yo lo quería ver en animales y después de 3 semestres completos me cambié a veterinaria. Me mudé en Maracay, donde está el núcleo de veterinaria, y en ese momento me encontré que eso era lo que de verdad quería hacer, médico veterinario. Y es una profesión que me gusta porque, al igual que muchas otras, tenemos varios campos de acción. Tenemos la parte de producción y de sanidad. Y también la parte de alimentación para el país, porque eso es una de las carreras más importantes para manutención de la parte de un país, los animales, para comida. Qué interesante eso que dijo de que antes quería estudiar medicina. Siempre quiso estudiar medicina humana antes de que se le pasara por la cabeza estudiar veterinaria. Bueno, mi papá era médico y yo a veces lo acompañaba a la clínica, al consultorio, y siempre me gustaba ese ambiente de medicina. Él siempre en los almuerzos hablaba mucho de sus casos y siempre me llamaba la atención, pero cuando empecé a estudiar cuando empecé a estudiar medicina, me di cuenta que yo hacía preguntas a los profesores era para trasladar todas las cosas a los animales, a los míos y a los de los amigos. Entonces, un día me dije, bueno, ¿para qué voy a estudiar medicina humana si lo que quiero es tratar animales? Después se me hizo difícil, terminé el sexto semestre y apenas terminé la última nota, que fue de anatomía, le dije a mi papá y a mi mamá como a las 7, 8 de la noche, mira, acabo de terminar todo el semestre, son 6 semestres ya cursados, pero el 28 de febrero en Maracay empieza veterinaria y me quiero cambiar. Mi papá puso cara de asombro y dijo, hijo, consúltalo con la almohada, mañana hablamos. Pero yo creo que en vez de yo consultarlo con la almohada era para que él y mi mamá lo consultaran con la almohada. El día siguiente me dijeron, dime qué quieres y te ayudamos. Pero era diciembre y el semestre empezaba a mediados de febrero. Bueno, prácticamente mi papá empezó a llamar gente, profesores, fundación de médicos, de profesores de la UCB y todo. Y bueno, conseguí con una cierta palanca por profesor de UCB, que era mi papá, el traslado en menos de 2 meses. Y llegué feliz y sigo feliz después de 34 años. Y lo estudias con mucho más gusto y más Sí. pasión. Por eso en parte yo le digo muchas veces a los muchachos de que a veces no importa si a los 18 o 20 años te equivocaste de materia, de carrera, tienes que estudiar algo que si te dicen a las 3 de la madrugada, vamos, tú estés ahí dispuesto. No que tú agarres y digas, era hasta las 3 de la tarde, ya me voy. No, si se prolonga hasta las 5 o 6 de la tarde, tú sigues porque te apasiona. Y si me llega un paciente a las 3 de la madrugada a una cirugía, a una consulta, de verdad que me despierto feliz y lo voy a atender. En cambio, si uno no lo hace con gusto, sino pensando a veces es por ganar dinero o para tener una profesión, posiblemente llega el momento en el cual lo haces como que fastidio. Y uno tiene que saber qué quiere hacer por 30 o 35 años de su vida. Me parece un aprendizaje muy bonito, más teniendo en cuenta que cuando hablamos de felinos o perritos, no es como que le puedas explicar, tienes esto y te vamos a atender con esto porque él no te entiende.
Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido su paciente más complicado, más difícil de entender, que a lo mejor tenía algo muy grave o que a usted se le hizo complicado de tratar? Bueno, hay muchos casos de complicación por problemas o a veces por el propietario que no se da cuenta. Como dijiste ahorita, ellos no hablan. A veces cuando el dueño se da cuenta, pasó 20, 30 días enfermo el paciente. Pero hay casos donde tenía una bulldog con una piómetra, fue al consultorio porque creían que estaba preñada, le hizo un eco y era pus en el útero, había que operarla. Wow. Pero el que fue el chofer. Entonces tuvimos que hablar con el propietario. Él cuando se la llevó, cargándola, le hizo mucha presión en el abdomen y se reventó el útero. Ellos iban hacia la Yaguara y se tuvieron que regresar, yo creo que en la misma Candelaria, porque la perra estaba descompensada. Llamamos al dueño y hubo que operarla, pero cuando la abrimos, en vez de estar el útero lleno de pus, estaba todo el abdomen lleno de pus. En ese momento fue una cirugía que duró varias horas y hubo que desinfectar y hacer lavado abdominal y afortunadamente después salió bien la perra. Eso es un caso de lo normal de una veterinaria, pero también hemos tenido casos como que en la Cotamil, yo vivo por la Cotamil, y en la madrugada yo no sabía en ese momento que bajan venados y un carro en la noche me atropelló un venado. Y entonces nos lo llevaron de emergencia, lo tuvimos prácticamente como 2 semanas atendiéndolo. El dueño me dijo, no, yo no quiero eso. Lo traje es porque lo atropellaron y quiero que lo atiendan. Después nosotros lo estuvimos atendiendo y era un bebé. Después lo tuvimos y mis hijos se criaron en contacto con un bebecito, una hembra, la cual fue Bambi, muy chévere para nosotros. No solo eso, que así tienes como más diversidad, no solo es un perro o un gato, también es un venado. Mi mascota el venado. No, la gente me lleva serpientes, me llega peces, me llega... A veces quieren llevar cosas de insectos para que uno lo ayude, pero yo no estoy en la parte de insectos. Pero todo lo que es animal, en veterinario lo podemos atender. Uno tiene más facilidad de atender un pez y otro tenemos más facilidad de atender un cuadrúpedo. Sí. Así como dijo que atendió a un venado, ¿qué otro animal así cuando estudiaba querías atender? ¿Qué era el animal así que tú decías, ojalá me toque atender a este animal o a este animal o cuál con el que te gustaría estar en contacto? En mi época veíamos muchos programas como Flipper. Y es loco, pero me hubiera llamado mucho la atención atender en un acuario animales marinos. Pero la realidad es que vivo en Caracas y es perro y gato. Perro y gato Perro y gato mayor. Así que otras mascotas te han traído. No en el caso del venado que lo atropellaron, pero ¿qué mascotas has tenido la gente aquí en Caracas que te hayan llevado al consultorio? En realidad los muchachos suelen tener muchas serpientes. Y una vez un muchacho tenía una serpiente, la cual le había dado más ratones de la cuenta. Entonces ella ya no tenía hambre. Pero dejaron al ratón con la serpiente y al día siguiente el ratón no había comido y empezó a comerse la serpiente. Lógico, no se la iba a comer, pero le empezó a lesionar. La lesionó por el cuerpo y después por la boca y después me la tuvieron que llevar. Y tuvimos que darles con sonda alimentación a la serpiente como por 2 o 3 semanas hasta que la boca se le atendió bien y después ella pudo volver a cazar. Acaba de mencionar al principio del programa, muchos de nosotros cuando somos jóvenes nos equivocamos de carrera. Y por eso quería preguntarle, en una frase, ¿usted qué le diría a personas que en el futuro quieren estudiar veterinaria? Bueno, tengo una cosa importante, que tengo una muchacha que estaba estudiando ingeniería. Una frase. Sí, y su novio quería estudiar quería estar aquí en Caracas, pero ella quería irse a estudiar veterinaria y en parte no la quería. Ella después a los 27 años decidió dejar al novio, ir a veterinaria y le ha ido muy bien. Finalmente quiero decir que uno tiene que, aunque seas 20, 25, 27 años, hacer lo que uno quiere, porque
De ahí depende todo el resto de tu vida, trabajar en algo que te apasiona. Me parece muy impresionante terminar el programa de hoy con esas fuertes palabras, así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente segmento.